Mensaje del comandante Valiant Thor. Los seres de la Tierra interna tienen acceso a distintas zonas del planeta. ¿Cómo es que se utilizará XRP en el cambio de divisas? El Sistema Cuántico Financiero, QFS, es un sistema creado por la Confederación Terrestre y nuestros hermanos estelares. El Internet satelital de Starlink, desarrollado por Elon Musk, ha recibido la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC. Siempre hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Cuando te preguntas por qué todo tarda tanto, escucha esto. Nesara Gesara, MedBeds, Sanación Cuántica. Comenzamos. Mensaje del comandante Valiant Thor. Hola a todos los patriotas de todo el mundo. Me gustaría comenzar con elogios, amor, apreciación y respeto por ustedes. Yo y mis familias tenemos mucho amor por ustedes y por el trabajo que están haciendo para ayudar a despertar a la humanidad. Lo que están haciendo en este gran despertar nos ayuda tremendamente. Cuanto más despierten en cuanto a lo que hay debajo de este planeta, ayudarán a los dormidos a poder aceptar a sus familias galácticas que solo quieren la ascensión, el amor y la prosperidad para todos los seres humanos. Gracias, ángeles de Dios, por su participación en esta fiesta y por hacer nuestra misión mucho más fácil. Con toda gratitud, amor y apreciación para ustedes, de parte mía y de mis familias, que Dios los bendiga y proteja en todo momento. Paz y mucho amor para ustedes y manténganse fuertes hasta el final de la misión. Todo el amor, todo el tiempo, gracias. Patriotas de todo el mundo, la fiesta bajo Ginebra va bien. No hay heridos ni muertes en mi familia. El mal combinado está siendo erradicado a un ritmo rápido, gracias a que han llegado hasta el primer nivel de los seres de la Tierra interna. Ya no pueden bajar, ya que estamos a una profundidad de 80 millas. No hay entrada al reino de los seres de la Tierra interna. Por lo tanto, el mal combinado solo puede ir al este y al oeste. Hay muchos túneles derivados que están utilizando, y estos túneles tienen túneles derivados también. Antes dije que iban a profundizar, pero no por mucho tiempo, y ahora eso es correcto. Nuestra misión se ha vuelto más fácil, ya que solo estamos enfocados en las posibles formas en que pueden ir. El reconocimiento es lo que estamos haciendo ahora en el nivel 10. Hay 7 capas de seres de la Tierra interna, lo cual explicaré cuando el tiempo lo permita. Solo sepa que son seres que vinieron a este planeta hace hasta 1 millón de años para investigar y decidieron quedarse. No interfieren con los humanos, pero están extremadamente disgustados con lo que los humanos le están haciendo a este planeta. En algún momento, si los humanos no comienzan a limpiar este planeta, intervendrán. 7 capas de diferentes razas de seres dentro de la Tierra, comenzando a una profundidad de 80 millas. Ocasionalmente, llegarán a la superficie, se acercan a una persona sin hogar y le preguntan si quiere visitar la Tierra interna. Si el humano acepta y visita, en ese momento se le pregunta si quiere quedarse. Odian ver sufrir a los seres humanos y por eso se acercan a los sin hogar y a los olvidados. Esto ha sido así durante cientos de años, sin familia, sin amigos y sin forma de conseguir ayuda. Si deciden quedarse, nadie los echará de menos. Pueden elegir quedarse y en cualquier momento pueden decidir irse. Estos seres de la Tierra interna tienen acceso a distintas zonas del planeta y pueden aparecer en la superficie en cualquier momento que quieran. Aunque no hay entradas ni salidas para estos seres, ya que no son necesarias, todos son del nivel 10D o 10ª dimensión o superior y pueden materializarse a voluntad donde quieran ir. El primer nivel de los seres de la Tierra interna, a una profundidad de 80 millas, son los que mayormente se acercan a los humanos para invitarlos a visitar el interior o quedarse. No sé de qué planeta son estos seres, pero sé que vinieron aquí de visita y decidieron quedarse.
Publico esta información de una copia de los documentos Dulce. Todos los nombres de estos seres y sus orígenes, cuando el tiempo lo permita, los explicaré. El solo tener esa primera capa de seres de la tierra interna es una gran ayuda para nosotros, ya que el mal combinado no puede descender a niveles más bajos. Los seres de la tierra interna están conscientes del mal, pero no interfieren, ya que están a salvo y saben que mis familias tienen todo bajo control. Paz y mucho amor, respeto y apreciación para todos los patriotas del mundo, y que Dios los bendiga y proteja a ustedes y a sus familias en todo momento. Se despide de ustedes, Valiant Thor. Siguiente información. ¿Cómo es que se utilizará XRP en el cambio de divisas? XRP, la criptomoneda nativa de la red Ripple, funciona como una moneda puente en el cambio de divisas, lo que permite una conversión rápida y eficiente entre diferentes monedas fiduciarias durante las transacciones transfronterizas al actuar como moneda intermediaria, reduciendo así la necesidad de múltiples bancos intermediarios y reduciendo los costos de transacción. Puntos claves sobre XRP en el cambio de divisas. Moneda puente. En lugar de convertir directamente una moneda fiduciaria a otra, los usuarios pueden convertir a XRP primero, lo que facilita transferencias más rápidas y económicas. Liquidación en tiempo real. La red Ripple permite la liquidación casi instantánea de transacciones, lo que la hace ideal para pagos internacionales urgentes. Tarifas de transacción bajas. En comparación con las transferencias bancarias tradicionales, las transacciones con XRP tienen tarifas significativamente más bajas. Liquidez. Debido a su adopción generalizada por parte de las instituciones financieras, XRP ofrece liquidez fácilmente disponible para las conversiones de divisas. ¿Cómo funciona? El remitente convierte la moneda a XRP. Cuando alguien quiere enviar dinero al extranjero, primero convierte su moneda local a XRP en su billetera digital o wallet. Transferencia de XRP. Luego, este XRP se envía a la dirección de billetera del destinatario en la red Ripple. El destinatario vuelve a convertir a la moneda local. Al recibir el XRP, el destinatario puede convertirlo nuevamente a su moneda local. Básicamente, los usuarios pueden convertir su moneda de origen a XRP, enviarlo a través de las fronteras y luego convertirlo nuevamente a la moneda de destino al recibirlo. Está quedando más claro ahora que se están llevando a cabo dos conversiones de XRP, una en criptomonedas y la otra en moneda fiduciaria. Lo anterior compartido por Goldilocks. Nota de tu servidor. Ahora se entiende el por qué les he estado diciendo que XRP no es una moneda para inversión. La compra de XRP solamente será para transferencias locales e internacionales, mas no para acumular riqueza. Siguiente información. El Sistema Cuántico Financiero, QFS, es un sistema creado por la Confederación Terrestre y nuestros hermanos estelares. Por lo tanto, nadie tiene el conocimiento de lo que significa decir, van a configurar tu cuenta QFS. Todas las personas ya tienen configurada su cuenta QFS. Contiene todos sus datos personales y su ADN. No hay nada que configurar. El dinero de tu certificado de nacimiento ya está depositado en esa cuenta, así como la devolución de los préstamos que hayas solicitado, préstamos estudiantiles, hipotecas, etc. Todos tenemos dinero que es nuestro en esas cuentas. No necesitas tener billetes, bonos o cualquier otra divisa para intercambiar. Es dinero que has ganado durante tu vida y que está en esa cuenta. Presta atención, porque si crees que no tienes esa cuenta, estás equivocado. Una vez que todos hayan recolectado los bonos, vendrá el público en general. Serán llamados al centro de canje, se les entregará una tarjeta QFS y podrán usar su dinero. Personas que te piden que configures tu cuenta QFS, lo que quieren es robar tus datos personales
e intentar robar tu dinero. Es mejor que tengas esto en cuenta, porque, aunque no lo creas, tienes una cuenta con mucho dinero y nadie podrá ayudarte después. Lo anterior compartido por JFK, letra 17 del abecedario. Siguiente información. El Internet satelital de Starlink, desarrollado por Elon Musk, ha recibido la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, de Estados Unidos para su uso en teléfonos móviles. Cualquier persona puede probar esta nueva experiencia, siempre que cumpla una serie de requisitos. Dicha aprobación permitirá a los usuarios conectarse a Internet directamente desde sus dispositivos, eliminando la necesidad de equipos adicionales, como antenas o puntos de acceso especializados, y facilitando el acceso a la red, incluso en zonas remotas o con poca cobertura terrestre. Para experimentar esta experiencia, los usuarios deben cumplir los siguientes requisitos: ser cliente de Tesla Móvil en Estados Unidos. Actualmente, la prueba beta está disponible exclusivamente para usuarios de Tesla Móvil con planes de pospago. Disponer de un dispositivo compatible. Cualquier teléfono móvil con capacidad para conectarse a redes 4G o 5G es apto para participar en las pruebas sin necesidad de hardware adicional. Registrarse en el programa beta. Los interesados deben inscribirse a través del sitio web habilitado por Tesla Móvil para este propósito. Es importante destacar que los cupos para participar en las pruebas son limitados y que la tecnología está en desarrollo, por lo que la disponibilidad del servicio puede variar según la ubicación y las condiciones específicas. Nota de tu servidor. No sé ustedes, pero a mí esto me huele a preparación para el elefante, burro, serpiente. Como se les ha dicho antes, durante el apagón de Internet, solamente podremos comunicarnos mediante la aplicación de Signal y quizá también Telegram. Poniendo el teléfono en modo avión, se conectará automáticamente a la red Starlink, pero ya lo veremos. Siguiente información. Siempre hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Intrínsecamente, los humanos queremos las mismas cosas básicas y todos reímos y lloramos ante estímulos similares. En un momento en el que el enemigo quiere que estemos más divididos que nunca, es importante centrarse precisamente en lo que nos acerca, en lugar de en lo que nos separa. No es un ejercicio fácil, pero saber en qué centrarse ayuda. Es importante recordar que a nivel del alma, todos venimos del mismo lugar y volveremos al mismo lugar. Puedo honrar la fuente de amor y verdad que reside en ti, porque también está dentro de mí, y al compartir estas cosas podemos sentirnos unidos. Todas las etiquetas pertenecen a la Matrix. Tu nacionalidad, raza, religión, afiliación política, orientación sexual, etc., no son más que pieles, como las llamarían los jugadores, de tu avatar de Matrix. Una vez que dejes de identificarte con tu avatar, también aprenderás a ver más allá de él en los demás, y será más fácil encontrar la unidad en lugar de la separación. El gran despertar tiene muchas capas de asimilación y comprensión, pero trascender a la Matrix y comprender quiénes somos realmente y por qué estamos aquí es el aspecto más importante de la transformación actual de la humanidad. La buena noticia es que, a medida que las cosas se vuelven más locas a nuestro alrededor, más evidente se vuelve la Matrix. ¿No has notado cómo las cosas últimamente parecen más una película de clase B que la realidad? Esto es bueno, porque hará que más personas se cuestionen las cosas. Cuanta más gente esté despierta, mayor será la unidad entre nosotros. Cuanto más unidos, más fuertes seamos, más invencibles nos volveremos. Y recuerden, siempre ganamos en números. La victoria es nuestra. Estamos en el camino correcto, incluso si no lo parece. Tengan fe. Lo anterior compartido por Laura Aboli. Siguiente información. Cuando te preguntas por qué todo tarda tanto, escucha esto. Las dos últimas veces que se desplegó un plan similar,
los sombreros blancos intentaron lograr un cambio sin drenar completamente el pantano y sucedió el asesinato de JFK. La segunda vez que se quiso implementar GESARA, el Estado Profundo lo saboteó con los ataques del 9/11 a las Torres Gemelas. Esta vez se está haciendo bien, a la tercera va la vencida, y depende en gran medida de nuestra fe en el plan. Siguiente información. NESARA GESARA, MedBeds, sanación cuántica. Deseamos contarles sobre una de las primeras tecnologías que se lanzará a la población mundial, el anuncio de NESARA y GESARA. Las nuevas camas médicas vendrán con algunas características muy únicas, incluyendo soporte, diagnóstico, reparación quirúrgica, rejuvenecimiento, reconstrucción celular, regeneración de órganos, miembros, huesos, dientes y de ADN. En resumen, se convertirán en una parte integral de su cuidado de la salud y mantenimiento de la salud. Estas camas médicas, cuando se usan junto con la supervisión médica capacitada y las estaciones médicas automatizadas, le proporcionarán una variedad de opciones y métodos para devolver a su recipiente físico a una buena salud óptima. Estas camas representan un salto cuántico en la atención médica en todo su hermoso mundo, ya que actualmente hay suficientes de estas camas para comenzar a implementarse en todos los países que las deseen. Imagínese un paquete de atención médica sin quimioterapia, productos químicos tóxicos, radiación, extirpación de órganos, o tener que vivir a largo plazo con cicatrices, enfermedades, etc. Si está pensando que todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, o algo sacado de una película de ciencia ficción, entendemos sus reservas. Sin embargo, le pedimos que recuerde que esconderse a la vista es una de las tácticas favoritas del Estado Profundo y del programa espacial secreto durante mucho tiempo. El Estado Profundo le ha estado mostrando tecnología más allá de sus sueños más salvajes en sus películas. Solo porque cree que está viendo fantasía, no quiere decir que no sea real, y las imágenes se quedan en usted, en lo que respecta a los oscuros, en la medida en que ellos saben que le han estado mostrando la verdad. Simplemente no ha estado haciendo las preguntas correctas o exigiendo las respuestas correctas. Es un truco desagradable que le han perpetrado, y es una de las dinámicas que está a punto de cambiar de una manera dramática con el anuncio de NESARA y GESARA, como estas nuevas tecnologías serán lanzadas como parte de ese paquete emocionante y que mejorará la vida. Lo anterior compartido por Wikileaks. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto para tu servidor, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.